Durante el fin de semana se produjo la apertura del año legislativo con el tradicional discurso del gobernador, como suele ocurrir, y con anuncios importantes, Carlos Clá. Así es, Luis. Primera vez en la historia que el discurso se hace en febrero, que el inicio de sesiones ordinarias es en febrero y no en mayo, como nos tenía acostumbrado la legislatura santafesina. Discurso además que se da, para atarlo a lo que decías, Luis, hace un ratito nada más, posteriormente a este conflicto policial que lo obligó a Maximiliano Puyaro a reescribir parte y a buscarle otra vez sentido al discurso del domingo por lo que había pasado la semana anterior. Dice la oposición, o parte de la oposición, faltó autocrítica en el discurso. Lo que sí es cierto es que hay varios anuncios para ir desmenuzando y para saber cómo van avanzando a lo largo de estas semanas y a lo largo del año. Primera cuestión que anunció el gobernador Maximiliano Puyaro tiene que ver con las cuestiones educativas. Sí. Va a haber una nueva currícula en Santa Fe, más dispuesta sobre lengua, matemática, idiomas y atención, habló de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo esto se transforma en una realidad y no queda en un título grandilocuente. Esto, por supuesto, será tarea de del ministro del área, del ministro Goiti, ir avanzando sobre estos anuncios. Gran debate se va a dar sobre el uso del teléfono celular en el aula. También, ¿no? Ya lo que desde venga, hace meses venimos hablando del tema. Exactamente. Los cambios que se vengan en ese área van a generar, por supuesto, mucho debate. Polo de la Niñez, otro anuncio importante que tiene que ver con un lugar que va a estar aquí en la ciudad de Santa Fe, va a haber otro en Rosario, aquí en el edificio de la ex Casa Cuna, que ya está en proceso de compra por parte de la provincia, un espacio integral para los derechos de los chicos. Vamos a ver cómo funciona. En los próximos días va a haber una conferencia de prensa de la ministra Tejeda para ahondar en esto que fue apenas el título de Puyaro el domingo. Y párrafo aparte para los jubilados, ¿no? Bueno, están cobrando los aumentos 60 días después, con todo lo que eso implica para el bolsillo de una persona. Que era un reclamo legítimo que hacían los jubilados, que el gobierno en parte escuchó y dio anuncios este domingo. Ahora, se producen algunas confusiones que me parece interesante salvar de estos anuncios de Maximiliano Puyaro. Vamos a la primera placa, porque les voy a decir lo siguiente. Primero de esos anuncios, desde septiembre no va a haber más aportes solidarios para los pasivos. ¿Por qué desde septiembre? Puyaro habló de que no va a prorrogar los aportes solidarios. Eso va a suceder cuando se termine el periodo de 2 años desde el inicio de la ley previsional, de la reforma previsional. Es decir, recién en septiembre, digo ahí hubo alguna confusión porque Puyaro no dijo desde cuándo, y alguno dirá, algún pasivo que cobre, esto es para todos, para el que cobraba más de 4 haberes mínimos y tenía que dejar el 3%, como para, por ejemplo, algún ex camarista que cobraba más de 10 millones de pesos y dejaba el 6% en aportes solidarios. Desde septiembre eso. La segunda cuestión, bien decías vos, cobraban los aumentos a los 60 días. De ahora en más será a los 30 días, dice que se ha saneado en gran parte de la caja. Hay ahí un reclamo de por qué no es instantáneo, por qué no es como años atrás de hacerlo a la misma vez. Bueno, mientras tanto Puyaro dijo, esto va a ocurrir a los 30 días. ¿Desde cuándo? Esto tampoco se dijo. Desde que haya una nueva ley. Es decir, esto no es inmediato al anuncio de Puyaro. Tiene que mandar una nueva ley a la legislatura que corrija la reforma previsional en ese aspecto y desde ahí entonces los jubilados cobrarán las actualizaciones a los 30 días. Ya para estas paritarias evidentemente no va a llegar. Y también, bueno, sigue también el esquema de compensación en la compra de medicamentos, que es algo muy importante. Absolutamente. ¿No? Los jubilados no van a afectar más del 5% de su salario la compra de remedios. Pero, decíamos, arrancó el año legislativo con temas muy importantes para tratar en las próximas semanas o próximos meses. Absolutamente. Los primeros son los que quedan colgados de las extraordinarias que no fueron. Claro, la primera quincena de febrero fue de sesiones extraordinarias, pero con el conflicto policial otra vez se dejaron allí en stand-by. Serán los primeros temas que entren en la legislatura este año. Ley orgánica de municipios,
Todo el arco político está atento a esto, sobre todo los intendentes, y a una ley conexa que es la de coparticipación. Claro. Porque dicen los intendentes, me vas a dar más atribuciones, pero me tenés que dar los recursos para que yo las pueda ejecutar, si no, no va a ser justo. Los pliegos de la Corte, esto tiene un apuro solamente político, porque en realidad las vacantes van a estar a fin de año, pero el gobierno se quiere sacar de encima este tema porque significa para ellos la renovación completa de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es casi, les diría, un triunfo de Juan Pablo Poletti, que fue quien pidió que se tratara rápidamente y es uno de los primeros temas en agenda. Hay 3 proyectos sobre cuidacoches que se van a aunar en un solo texto que indica, por ejemplo, que puede haber como máximo 30 días de arresto para un cuidacoches y además que pueden hacer trabajo comunitario, si trabajan de cuidacoches o de limpiavidrios, y entraría rápidamente en la legislatura, tal como había pedido el intendente de Santa Fe. Este último tema va a generar mucho ruido, sin lugar a dudas. Gracias, Carlos. Nos reencontramos en otra oportunidad.